Bien, es un placer estar entre vosotros de nuevo y creo que no se necesita nada más que comenzar a compartirles lo que en el corazón yo tenía desde la tarde y que no fui capaz de completar en el primer culto y que voy a intentar de completar en este segundo culto. Una persona a la que yo he querido muchísimo, me dijo en cierta ocasión: hijo, cada vez que puedas, lo que empieces, termínalo. No siempre terminé todas las cosas que empecé, pero él me subrayaba: cada vez que puedas. Y como en esta ocasión voy a intentar terminar en la noche lo que empecé en la tarde. Amén. Os recuerdo el texto que leíamos en esta tarde, 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7. El apóstol, dirigiéndose a su hijo Timoteo, le decía, entre otras muchas cosas: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta tarde comenzábamos diciendo que en este breve escrito que forma parte de la segunda carta que el apóstol San Pablo le dirige a Timoteo, le está diciendo San Pablo a Timoteo: estas fueron las tareas en las que ocupé el grueso de mi vida. Mis mejores energías y lo más selecto de mi tiempo lo invertí en estas 3 tareas, y te las recuerdo, hijo mío Timoteo, para que tú puedas andar también en ellas. No merece la pena nada como el invertir el tiempo y el esfuerzo en pelear la buena batalla, en acabar la carrera y en guardar la fe. En esta tarde estuvimos hablando de la primera de las tareas que el apóstol enumera: he peleado la buena batalla. Y llegábamos a la conclusión de que el apóstol, cuando hablaba de buena batalla, estaba hablando de la pelea contra principados, potestades y gobernadores de maldad en las regiones celestes, y distinguía la buena batalla de la mala batalla, diciéndonos en la carta a los Efesios que la mala batalla, en la que no merece la pena invertir ni tiempo ni esfuerzo, es aquella que se dirime contra carne y sangre, con lo cual llegábamos a la conclusión de que tenemos que huir de toda batalla que tenga que ver con lo visible y palpable para enfocarnos, focalizarnos en la batalla que tiene que ver con lo etéreo, con lo invisible, con los principados, con las potestades, con los gobernadores de maldad en las regiones celestes. Hablábamos de que la forma de desarrollar esa batalla contra los principados era tener persistencia en la oración con fe, para que de alguna manera las bendiciones que de Dios puedan estar atadas en las regiones celestes se desaten y acaben impartiéndose sobre nosotros. Hablábamos de que la forma de desarrollar la batalla contra lo que eran las potestades era renunciar a lo que eran nuestros orgullos nacionales, regionales, de ciudadanía, culturales, étnicos o de familia. Y también hablábamos de que la forma de encarar la batalla contra los gobernadores de maldad en las regiones celestes era hacer uso de la autoridad que Dios nos dio a través de la oración en el nombre de Jesús para cubrir a los que están en gobierno, a fin de que los gobernadores de maldad no influenciasen en ellos para seducirlos al mal, y que nuestras oraciones influenciasen en los gobiernos de ellos para poder vivir quieta y reposadamente en este tiempo. Concluíamos con la primera parte diciendo que esta batalla, a la que nos llamaba el apóstol, era una batalla que nosotros no teníamos que vencer, era una batalla que ya se nos entregó vencida. Nosotros no peleamos para vencer al adversario, entramos en la lucha proclamando la victoria que Cristo para nosotros conquistó en la cruz. Y ahí terminábamos en esta tarde. Pero el apóstol a su hijo Timoteo no solo le dijo que invirtió tiempo en pelear la buena batalla, sino que además le dijo que invirtió lo mejor de su tiempo y lo mejor de sus esfuerzos en acabar la carrera. Y lo primero digno de mención en esta segunda gran obra en la que el apóstol invirtió tiempo y esfuerzo, lo primero digno de mención en esa expresión, he acabado la carrera, es el hecho
en el que el apóstol le dice a su hijo: he terminado, he acabado. Y en ese he terminado, en ese he acabado, el apóstol es como que le está diciendo al Timoteo preocupado: Timoteo, yo no voy a morir porque haya una sentencia judicial desfavorable sobre mí. Ni tan siquiera voy a morir porque el verdugo sea diestro en usar el hacha. A mí no me mata ni la sentencia del emperador, ni tampoco la destreza del verdugo. Estos son los medios por los que voy a morir. La ocasión es porque he acabado la carrera. Tranquilízate, Timoteo. No me mata ni la sentencia del emperador, ni la destreza del verdugo. Me voy a morir porque he terminado lo que Dios me dio para hacer. Si todavía me quedase algo de carrera, ni la sentencia del emperador ni la destreza del verdugo podrían acabar con mi vida. Porque mi vida, diría San Pablo, está ligada al propósito que Dios para mí diseñó. Y es que cuando uno vive en fidelidad, es sinónimo de decir que uno vive en el propósito que Dios para él diseñó. Y cuando nosotros vivimos en fidelidad a Dios, es decir, en los márgenes del camino del propósito, nuestra vida está irremediablemente ligada a dicho propósito. Y no te puedes morir hasta que el propósito no termine. Porque el propósito y tu vida y el propósito están irremediablemente ligados. Podrás enfermarte, sí, pero no te podrás morir. Podrán apuñalarte, sí, pero no te podrás morir. Podrán atropellarte 5 coches seguidos, uno detrás de otro, sí, pero no te podrás morir. Porque tu vida no depende de lo que vaya a ocurrir alrededor de ella. Depende del propósito que Dios para ti. He acabado. Me muero por esto. Porque ya no me queda más carrera. La carrera que Dios preparó para mí, la he terminado. Y como no queda más tramo de carrera, me tengo que morir. Porque cuando la parte del propósito terrenal se termine, lo que tenemos que hacer es morirnos hoy. Y no tenemos que hacer ninguna otra cosa. Es decir, que cuando el apóstol aquí está hablándole a Timoteo, he acabado la carrera como la segunda gran obra en la que él invirtió su mejor tiempo y su mejor esfuerzo. Cuando él está hablando de acabar la carrera, esa carrera de la que él habla es el propósito que Dios diseñó para él. Todos somos la consecuencia de un propósito divinamente diseñado en la eternidad. Es decir, que ninguno de los aquí presentes hemos venido a existir porque nuestro padre y nuestra madre se conociesen y se enamorasen. No hemos venido a existir como una parte más de la línea de un árbol genealógico. No hemos venido a existir como producto de la casualidad o un accidente. Nosotros hemos venido a existir porque previamente ha visto un propósito delineado por la mano de Dios en la eternidad. Yo soy el producto de un propósito divinamente diseñado en la eternidad antes de que nada existiese. Existes porque hubo un propósito previo, firmado y sellado por Dios. El propósito divino es la matriz que permite tu existencia. Pero el propósito no solo es la matriz que permite tu existencia, es que además es el porqué y el para qué de dicha existencia. Y cuando uno descubre el porqué y el para qué de su existencia, está descubriendo la clave que le va a dar a luz la felicidad. La felicidad verdadera, que es el artículo que todo el mundo desea,
si hiciésemos una encuesta desde un niño con 5 años hasta un hombre mayor con 90, acerca de que si quieren ser felices, todos te van a dar la misma respuesta. Desde el pequeño con 5 años hasta el hombre con un pie en la tumba que tiene 90. Todos van a decir que sí, que quieren ser felices. Lo que muchísima gente ignora es que la clave de la felicidad está en encontrar y en vivir el propósito que permitió tu existencia y que se convierte en el porqué y el para qué de la misma. La felicidad verdadera tan solo se halla en ser lo que Dios quiere que seas y en hacer lo que Dios te mandó a hacer. No hay posibilidad de felicidad verdadera aparte del cumplimiento del propósito de Dios. Todo lo creado es consecuencia de un propósito. Y todo lo creado tiene como objeto llevar a cabo el porqué y el para qué de dicho propósito. Piensa en lo que quieras, fuera del ámbito de lo humano. Piensa en lo que quieras. Todo tuvo como origen el pensamiento, el propósito de su autor. Si ustedes miran este micro que yo tengo en mi mano, este micro vino a existir porque antes de hacerse real estuvo en la mente de un inventor. Aquel inventor soñó a este micrófono antes de que existiese. Y el sueño de aquel inventor es la causa de que este micrófono exista. Si nunca hubiese visto un inventor que soñó el micrófono nunca hubiera existido. Pero el micrófono no solo vino a existir porque hubo un inventor que lo pensó, sino que además el micrófono tuvo un porqué y un para qué que le daría sentido a su existencia. El porqué y el para qué de este micrófono es amplificar la voz del que habla. Solo tendrá sentido la existencia de este aparato si se usa este aparato para amplificar la voz de los que hablan. La pregunta es, ¿yo podría usar este artilugio para otra función? Como poder podría, pero no le estaría dando su razón de ser. Yo podría tomar este artilugio para clavar puntas y hasta podría clavar alguna punta, pero no le estaría dando el sentido de la existencia que este artilugio tiene. Por lo cual este artilugio podría clavar puntas, sí, pero no sería feliz. ¿Por qué? Porque no estaría llevando a cabo la tarea del diseño que su inventor le dio. Tú podrás usar tu vida en lo que quieras, me parece bien. Y a lo mejor hasta algún día te sonríes y te lo pasas bien. Pero no estarás viviendo la felicidad. Porque la felicidad verdadera muchas veces no tiene que ver con la risa, ni tampoco con el bienestar. La felicidad verdadera tiene que ver con sentir que tu vida tiene sentido, porque estás haciendo aquello para lo cual exististe. Por lo tanto, cuando San Pablo le dice a Timoteo, he acabado la carrera, le está diciendo, he terminado en esta vida presente el sentido por el que fui creado. Vine a existir porque Dios me pensó. Pero además, después de existir, tenía un porqué y para qué en mi existencia. ¿Y sabes qué, Timoteo? He completado, he acabado, he terminado, he concluido todo el camino que Dios para mí delineó. Solo serás feliz cuando puedas entrar al propósito que Dios para ti diseñó. Amén. Ante esto la pregunta es obligada. ¿Y qué hago para poder descubrir el porqué y el para qué de mi existencia?
Porque no podré hacer realidad ese por qué y para qué si primeramente no lo conozco. ¿Y qué tengo que hacer para poder descubrir el sentido de mi vida? El por qué y el para qué de la misma. Entiendo que habrá más herramientas de las que yo voy a enumerar para poder descubrir el propósito que Dios para ti diseñó. Pero yo te voy a dar dos herramientas principales que te van a permitir descubrir el sentido de tu vida, que te van a permitir descubrir el por qué y el para qué existes. La primera herramienta será la intimidad con Dios. Y la segunda herramienta será el examen de las habilidades que Dios te dio. En cuanto a la primera herramienta, la intimidad con Dios te permite conocer el porqué y el para qué de tu existencia. Esa primera herramienta es efectiva porque en la intimidad con Dios hay revelación. Mientras más estrecha sea tu intimidad con Dios, más grande será el grado de tu revelación. Qué bueno. Cuando hablamos de intimidad con Dios, hablamos de cercanía, hablamos de camaradería, hablamos de amistad. El Señor Jesús, terminando su ministerio, le dice a los apóstoles: ya no os llamaré siervos, de aquí en adelante os llamaré amigos. ¿Por qué no cambias el título? Dice: porque todo lo que el Padre me dijo que os dijese, os he dicho. Es decir, habían llegado a tal grado de camaradería que el Señor le contó a ellos todo lo que el Padre le contó a él. Yo te pregunto, ¿tú le cuentas las intimidades de tu vida a una relación de buenas tardes, buenos días? Evidentemente no. No le contamos los secretos de nuestra vida a una relación casual. Para yo contar secretos de mi vida, el receptor de mis secretos tiene que ser alguien que alcance el nivel de amistad. En la intimidad se cultiva amistad con Dios, y en la amistad con Dios hay revelación de secretos. Señor, amén. Solo en la amistad con Dios puedo recibir revelación de cuál fue el porqué y el para qué que Dios me permitió para existir. En cuanto a que la intimidad de Dios revela secretos. Sí, Señor. Por ilustrar, ¿os acordáis del cenáculo? La última cena son las horas previas al sacrificio de Jesús. Hay un ambiente de fiesta. Están recordando las hazañas del pasado, lo que Moisés hizo en la liberación de Israel. Están comiendo cordero, están bebiendo vino bueno. Es un ambiente realmente extraordinario. Pues en mitad del ambiente extraordinario Jesús dice una palabra que va a cambiar completamente el ambiente. Uno de vosotros me va a entregar. El ambiente de fiesta se torna en un ambiente tenso. Se podía cortar con un cuchillo. Empiezan los comentarios. Unos a otros se miran. ¿Seré yo? ¿Serás tú? ¿Será aquel? Nadie conoce la identidad del traidor. Todos saben que hay un traidor, pero nadie conoce la identidad del traidor. Por lo que nos cuenta el Evangelio según San Juan, Pedro debía de estar en uno de los extremos de la mesa. Pero Juan debía de estar como a la izquierda inmediata del Señor. Pedro le hace señas a Juan y por señas le dice: pregúntale quién es. Y Juan se recuesta en el pecho del Señor. Hay tal intimidad que Juan está recostado en el pecho del Señor. Y por estar tan cerca, le puede preguntar en un susurro de voz: dime, ¿quién es? Y el Señor en un hilo de voz le puede responder: al que le dé el pan mojado, ese es. Toma la hogaza del pan, la parte, moja. Judas, que posiblemente estuviese a su derecha. El amigo del Señor. Con amigos como ese no se necesitan enemigos. La señal era quien le dé el pan mojado. Todos están a la mesa, pero solo uno descubre la identidad del traidor. ¿Por qué? Porque está estrechamente relacionado con el Señor. ¿Quieres realmente conocer el porqué y el para qué de tu existencia? ¿Quieres conocer lo que Dios escribió acerca de ti? ¿Quieres conocer el sueño de Dios contigo? ¿Sabes que el cristianismo no consiste en que Dios cumpla tus sueños? El cristianismo consiste en que nosotros cumplamos el sueño de Dios. ¿Quieres saber lo que Dios soñó contigo? Empieza a cultivar
Invierte tiempo en estar a sus pies, porque a los pies del Señor hay revelación. Pero no solo la herramienta de la intimidad te va a permitir conocer el propósito que Dios para ti diseñó, también el examen de las habilidades que Dios te dio. ¿Cuántos de aquí saben que Dios entrega habilidades para realizar tareas? Dios no se burla de nosotros. Dios no te manda a hacer algo para lo que no te capacitó. Dios nunca te va a mandar a que hagas algo que esté por encima de tu capacidad. Dios no suele reírse de sus hijos. Dios quiere que sus hijos triunfen. Dios quiere que sus hijos tengan éxito. Dios quiere que sus hijos culminen lo que Él les encargó. Y como Él quiere que terminen lo que te encargó, te va a dar las herramientas para que lo puedas concluir en bien. A esas habilidades, nosotros con el apóstol las llamamos dones. Los dones se podían definir como habilidades que Dios nos da para cumplir las tareas. Y hablar de tareas es hablar de propósito. Es decir, los dones están irremediablemente ligados a la tarea. Sencillamente porque Dios no da dones para que nos ufanemos. Dios nos da dones para que nos enorgullezcamos. Dios no da dones o habilidades especiales para inflar nuestro ego. Los dones, las habilidades, primero que son dadas gratuitas y segundo que fueron entregadas como herramientas para llevar a cabo el propósito que Dios te encomendó. Lo importante es el propósito y no tanto como el don. El don es el medio para alcanzar el fin. Por lo tanto, si quieres conocer cuál es el propósito, además de tener intimidad con Él, donde hay revelación, tendrás que examinar las habilidades que tienes. ¿Te has examinado alguna vez? ¿En qué eres hábil? ¿Sabes por qué? Yo sé que parte del propósito de Dios conmigo es predicar el Evangelio. Yo sé que parte del propósito de Dios conmigo, una parte del propósito de Dios conmigo es predicar el Evangelio. ¿Sabes por qué lo sé? Porque me examiné en las habilidades que Dios me dio. Dios me dio la habilidad de comunicar una idea. Esto no es algo propio, ni tampoco es la conquista de un esfuerzo mío. Yo académicamente soy un analfabeto, pero Dios me dio la habilidad de poder comunicar una idea. Y como yo entiendo que Dios me dio esa habilidad, intenté ligar esa habilidad. ¿Con qué tarea se podía ligar esa habilidad? Evidentemente con una tarea de predicación. El examen de la habilidad me permite descubrir la naturaleza del propósito. Por lo tanto, si quieres descubrir el porqué y el para qué de tu existencia, debes de incrementar tu intimidad con Dios para tener revelación. Y debes de examinar las habilidades que Dios te dio, porque esas habilidades siempre estarán ligadas con la tarea que Dios te encomendó. He acabado la carrera. San Pablo sabía bien cuál era la carrera que Dios para él diseñó. San Pablo conocía los límites del camino que Dios para él trazó. Y como lo sabía, invirtió todo el tiempo y el esfuerzo de su vida en transitar el camino del propósito que Dios para él preparó. Mirad, conocer el propósito de Dios no solo te trae felicidad, porque encuentras el sentido de tu vida, sino que además te focaliza. Conocer el propósito te evita perder tiempo en otras cosas a las que Dios no te llamó. ¿Sabes? Porque hay gente que está continuamente experimentando cosas. Ahora estoy aquí, y mañana estoy allí, y al día siguiente hoy quiero ser predicador, mañana quiero ser músico, al día siguiente quiero ser diácono, al otro día quiero ser futbolista, pero al día siguiente quiero ser torero. ¿Por qué tanta indecisión? ¿Por qué? Porque sus vidas no están focalizadas. ¿Y por qué no están focalizadas? Porque no tienen claro el camino que Dios para ellos diseñó. Pero San Pablo sí. San Pablo dice, he acabado la carrera. Esta era la carrera mía. Cuando uno tiene conocimiento de la carrera suya, de la que lleva su nombre, de la que lleva su apellido, de la que lleva el número de su documento nacional de identidad, cuando uno conoce cuál es la carrera, ya no se preocupa por las carreras de los demás. Es decir, que te evita las envidias, te evita las competencias, te evita anhelar lo que el otro tiene. Porque yo no quiero ser lo que tú eres. Y tampoco quiero ser lo que somos nosotros.
Yo quiero ser lo que Dios dijo que yo tenía que ser. Amén. Por lo tanto, esta noche te animo a que inviertas tiempo y esfuerzo en entender que existes porque hubo un propósito previo, pero sobre todo en descubrir el por qué y el para qué existes. Por eso, en esta noche te animo, invierte tiempo y esfuerzo en comunión con Dios y en examinar los dones que Dios te dio. No se trata de reuniones, no se trata de religión, no se trata de teología, se trata de intimidad con Dios y examen de los dones que Dios me dio. Porque una cosa es el propósito general, que es para todos, y otra cosa es el propósito particular. Yo no estoy hablando del propósito general, estoy hablando del propósito particular. El propósito general nos compete a todos. En relación a nosotros que somos varones, nos compete en cuanto a ser buenos hijos, nos compete en cuanto a ser buenos padres, nos compete en cuanto a ser negociantes honrados, nos compete en cuanto a ser esposos que saben tratar a su mujer. Eso es propósito general, eso es para todos, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del propósito particular. Aunque también de paso me da para deciros algo en relación a la relación entre el propósito general y el propósito particular. Otro de los ingredientes para descubrir el propósito particular es cumplir en el propósito general. Es decir, el que no cumple en el propósito general no puntúa para descubrir y entrar en el propósito particular. Por ilustrarlo rápidamente, hay quienes aspiran a ser predicadores del Evangelio, eso es propósito particular, cuando realmente no puntúan como creyentes en términos generales. Es decir, que son malos hijos, son malos esposos, son peores padres, son deshonestos en el negociar, pero a pesar de todo esto quieren entrar en el propósito particular. No se puede entrar en el propósito particular si no se puntúa en el propósito general. He acabado la carrera. Cuando San Pablo le ha dicho a Timoteo, Timoteo, cariño, he acabado la carrera, me muero porque he acabado la carrera, no me muero por otra cosa. Le está intentando tranquilizar, dice, no me quita la vida, ni la sentencia judicial de los romanos, ni la destreza del verdugo. No, no, mi vida aquí en esta tierra termina porque he acabado la carrera. Ahora bien, cuando San Pablo está diciendo eso, está diciendo que ha terminado todo el volumen del propósito de Dios con él. Evidentemente no. Porque el propósito de Dios, contigo y conmigo, tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de caducidad. Porque el propósito de Dios, ese que tiene fecha de inicio, pero que no tiene fecha de caducidad, el propósito de Dios se divide en dos. El propósito en su parte terrenal y el propósito en su parte celestial. La tumba no finiquita el propósito. El propósito de Dios trasciende a la tumba. Cuando llegas a la tumba terminas con la parte del propósito terrenal. ¿Para qué? Para ingresar en la parte del propósito celestial. ¿Cuál es el realmente importante? ¿El terrenal o el celestial? Evidentemente el realmente importante es el celestial, por encima del terrenal. El Señor Jesús compone una parábola. Y a los que le estaban oyendo, le dice, un terrateniente tenía que hacer un viaje para después de algún tiempo regresar. Y llamó a 3 de sus siervos, a 3 de sus criados, a 3 de sus empleados, y les dio una medida económica a cada uno de ellos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento. Y a los 3 les dijo lo mismo, y negociad mientras que yo estoy ausente, y cuando vuelva, echamos cuenta. Se ha marchado el terrateniente y los 3 siervos, los 3 criados, los 3 empleados se han ido a negociar con la medida económica que el jefe les dio. Ha regresado el jefe, les ha convocado, ha hablado con el de 5 talentos y le ha dicho, ¿qué hiciste? Dice, negocié con tus 5 talentos y gané 5 talentos sobre ellos. ¿Qué le dice el dueño? Dice, buen siervo, fiel. En lo poco, subrayen eso, en lo poco fuiste fiel. Ven, en lo mucho te pondré. Llega el de 2 o 3 talentos
y le hace la misma pregunta. ¿Qué hiciste? Dice, negocié con ellos. ¿Y qué? ¿Cuál fue el resultado? Dice, sobre los 2 o 3 que me diste, gané 2 o 3 más. Y le responde lo mismo que al primero. Siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, entra en lo mucho. Te pondré. De un talento no vamos ni a hablar. Porque los que no sirven de ejemplo, mejor ni hablamos de ellos. Pero a estos dos les ha dado la misma bienvenida, a pesar de que este ganó más que el segundo. Pero al Señor no le importa la cantidad de lo que ganas, al Señor le importa la fidelidad con la que trabajas con aquello que te dio. En lo poco, en lo mucho. En lo poco, en lo mucho. ¿Qué es lo poco? La tarea que hicieron mientras que él estaba ausente. ¿Qué es lo mucho? Las tareas en las que iban a ingresar estando él ya presente. ¿De qué se está hablando ahí? Qué bueno. ¿De salvación? Digo, no. Si decimos que ahí se está hablando de salvación, estamos manchando la obra de la cruz. Porque la salvación no es la consecuencia de la fidelidad en un trabajo. Porque entonces la salvación no sería un regalo, sería una paga. Pero la salvación no es una paga por un bien hacer, es un regalo por no hacer nada. El cielo no se conquista, el cielo se recibe. Por lo tanto, ahí no se está hablando de salvación. ¿De qué se está hablando entonces? De tareas y de recompensas por las tareas bien hechas. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Por qué te pongo en lo mucho? Porque fuiste fiel en lo poco. No está hablando de salvación. La salvación no es la consecuencia de mi fidelidad. La salvación la obtengo por medio de mi fe. Amén. Por lo tanto, ahí no se está hablando de salvación. Ahí se está hablando de tareas y de recompensas por las tareas. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Las tareas que forman parte del propósito terrenal son lo poco. Las tareas que forman parte del propósito celestial son lo mucho. Teniendo eso presente, yo te puedo decir a ti, sin temor a equivocarme, lo mejor está por llegar. Esa expresión, en un contexto terrenal, puede ser verdad o no. Yo en un contexto terrenal te puedo ver en un momento malo, te digo, no te preocupes, lo mejor está por llegar. Pues a lo mejor es verdad o a lo mejor no. Yo lo he dicho con la mejor intención, por animarte, pero a lo mejor lo que viene es peor de lo que tienes. Es la verdad. Pero cuando yo eso lo coloco en un contexto de eternidad, entonces sí estoy diciendo una verdad absoluta. Porque lo mejor está de la tumba hacia allá y no de la tumba hacia acá. Le tenemos demasiado miedo a la tumba. Pero el apóstol San Pablo dice, me gustaría partir y estar con Cristo, lo cual es un poco mejor. No. Dice, me gustaría partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Es una expresión superlativa. Está diciendo, no hay color. Aquello es muchísimo mejor. Dice, esto lo tengo por basura, con tal de ganar aquello. Cuando el apóstol tuvo aquella experiencia de ser arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso de Dios, y vio cosas que a él no se le dio expresar, aquello le cambió la vida. Cuando el apóstol descendió de aquello y volvió a esto, el apóstol dijo, esto es basura. No era un cualquiera el apóstol. No era un cualquiera el apóstol. El apóstol dice, soy fariseo de entre fariseos. Dice, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy el discípulo aventajado de Gamaliel, soy el universitario de Tarso, domino 3 idiomas, tengo 2 nacionalidades. No un cualquiera. Dice, pero ¿sabes todo esto que yo valoraba tanto? Dice, ¿sabes qué? Esto es basura. Esto es basura. Comparado con aquello, esto es basura. Volviendo al propósito. El propósito no termina en la tumba. El propósito trasciende la tumba. Porque el propósito, como les dije, tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de caducidad. El propósito se inicia cuando somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Ahí está la fecha de inicio. Ahí ya comienza el propósito. Estamos todavía en el vientre de nuestra madre. No hemos visto la luz de este sol, pero ya. Ahí comenzó el propósito. Ahí comienza. Pero no termina. Cuando llegamos a la tumba, no termina. Cuando Pablo ha dicho, he acabado la carrera, realmente lo que está diciendo es, he acabado la parte terrenal de la carrera. Tremendo.
¿Por qué? Porque mi propósito continúa. La tumba la transciende el propósito. ¿Sabes por qué sé yo que el propósito transciende la tumba? Lo sé porque el propósito está ligado a la identidad personal. Si la identidad personal traspasa la tumba, el propósito también. La pregunta es, ¿la identidad personal traspasa los límites de la tumba? La palabra del Señor dice que sí. Cuando Dios se tiene que autodefinir delante de Moisés, en la escena de la zarza que ardía y no se consumía, ¿cómo se autodefine Dios? Le dice, Moisés, te voy a decir quién soy. Dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. ¿Dónde estaban Abraham, Isaac y Jacob a estas alturas de ese episodio? Muertos y bien muertos. Pero Dios, que no es Dios de muertos sino de vivos, dice, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, que le sigue llamando a los tres patriarcas por sus nombres de pila. El Abraham que era Abraham en su periodo terrenal, para Dios seguía siendo Abraham en su periodo celestial. El Isaac terrenal es el Isaac celestial, el Jacob terrenal es el Jacob celestial. Dios no les ha cambiado el nombre de pila. ¿Por qué? Porque ese nombre de pila era la definición externa de su identidad. Por lo tanto, la identidad de estos tres traspasó la tumba, mi identidad también la va a traspasar. Yo soy Lolo aquí, él también lo seré. Y si mi identidad traspasa la tumba, mi identidad no termina en mi muerte, mi identidad traspasa. Lo que ocurre en mi muerte es que mi alma y espíritu se separan de mi cuerpo, no más. El hombre interior sigue. La muerte no es cesación ni destrucción. La muerte es separación. Lo único que ocurrirá en mi tumba es que mi cuerpo se quedará aquí para después recuperarlo el día de la resurrección. Pero mi identidad personal, mi hombre interior, sigue existiendo tras de la tumba. Por lo tanto, si la identidad personal traspasa la tumba, el propósito personal que va ligado a ella también. A mí me encanta saber que mi propósito traspasa la tumba. Porque eso para mí es un antídoto contra la frustración. Yo he visto a muchos hombres frustrados porque quizás lo que anhelaban no lo han alcanzado. Y les he visto hacerse mayores. Y los sueños de juventud no se hicieron realidad. Fueron fieles, eran fieles, son fieles. Y conozco fieles de esta índole, que tenían sueños con 20, 22 años. Y hoy tienen cerca de 70 y no han visto los sueños cumplidos, pero han sido fieles. Se ven llegando a la tumba y se frustran. Y están cabizbajos y arrastran los pies. Pero yo a ellos me gusta predicarles de esto y les digo, no estés cabizbajo, no arrastres los pies, porque no alcanzaste en tu vejez lo que anhelabas en tu juventud. Dios no va a terminar contigo en la tumba, el propósito de Dios contigo transciende la tumba. Amén. Y me gusta, cuando les predico esto, me gusta hablarles de Hebreos 11. En Hebreos 11, que es la galería de los famosos de Dios, hay una parte de famosos que son anónimos. En esa galería hay algunos que son muy conocidos, los conocemos todos. Ahí están Abraham, Isaac, Jacob, ahí está Noé, ahí está Moisés, ahí está David. Estos son los famosos del capítulo 11, pero luego están los anónimos. Y cuando el capítulo 11 habla de estos anónimos, dice, y algunos, les llama algunos, no tienen ni nombre, pero Dios les conoce. Tú y yo quizás no tengamos nombre en mitad de esta sociedad, pero Dios nos conoce. Yo conozco al hermano Manolo. Quizás el mundo secular no le conoce, pero Dios sí le conoce. Dice, algunos de estos, le incluye con los fieles, dice, algunos de estos, siendo fieles, esto es lo que te mata, siendo fieles, no recibieron lo prometido. Vamos a ver, Señor, si son fieles y tú les hiciste una promesa, la tienen que haber recibido. ¿Por qué? Porque tú cumplís promesas y ellos son fieles. Dice, no, algunos de estos logos, siendo fieles, no recibieron lo prometido. ¿Y por qué? Menos mal que el contexto te lo explica. Dice, porque Dios preparó para ellos una mejor resurrección. Lo que está diciendo es, les voy a dar por cuadriplicado en la parte del propósito celestial lo que no les di en la parte del propósito terrenal. Lo que aquí no consiguieron, allí lo recibirán por 4 veces.
he acabado la carrera. Este sabía lo que hablaba. Ocupemos tiempo en conocer la carrera que Dios para nosotros preparó. Ocupemos tiempo en conocer los márgenes del camino de esa carrera. Ocupemos tiempo en saber cuando estemos terminando la parte del propósito terrenal para aceptar sin titubeos la muerte que necesariamente tiene que llegar. Y paladeemos la felicidad de cumplir el propósito que le da sentido a nuestra vida. Esto no quiere decir que siempre vayas a estar riendo. Esto no quiere decir que no vayas a tener dolores. Esto no quiere decir que no vayas a tener enfermedades. No. Esto quiere decir que aun las circunstancias difíciles vividas como parte del propósito de Dios no podrán robarte el gozo del Señor. ¡Qué bien! Me rompe los esquemas San Pablo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco. ¿Tú has visto algo más antagónico que meter gozo y padecimiento en la misma frase? Eso gramaticalmente no se puede hacer. No se puede hacer. A no ser que te guste el dolor. Pero eso sería pecado, ¿no? Y San Pablo no era un pecador. Pero no lo era. Él es un santo varón del Señor. Y dice, ahora me gozo en lo que padezco. La mente secular lee eso y dice, San Pablo era masoquista. Pero no lo era. Ahora me gozo en lo que padezco. Era uno que había descubierto tan nítidamente el propósito de Dios con él, que sabía discernir los padecimientos que eran parte del propósito que Dios para él preparó. Por eso está en un momento de adversidad, está en un momento de vientos contrarios, está en un momento de enfermedad. Le duele, claro que le duele, pero se goza. Se goza. ¿Por qué? Porque sabe que ese padecimiento era parte del propósito que Dios para él diseñó. Ese padecimiento no va a acabar conmigo, ese padecimiento me va a perfeccionar. San Pablo tiene tanta luz acerca del propósito de Dios con él, que cuando ve el padecimiento venir, que venía para su casa el padecimiento, él no ha intentado evitarlo. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando viene el padecimiento? Lo reprendemos, oramos, ayunamos. Pero Pablo no. Pablo ve el padecimiento y dice que se goza, ¿no? O sea, que vio el padecimiento y dice, padecimiento, es aquí, vivo aquí, sí. Salía a recibirlo. ¿Cómo está el padecimiento? Llevaba a casa, se sentaba con el sillón. Ponle un poco de café, a ver el padecimiento. visualizándolo, ¿no? Él dice, me gozo en lo que padezco. Si personificamos el padecimiento y él dice que se goza, ¿cómo es la cosa? Que lo ve venir y dice, ¡ay, papá! ¡Niña, que ya está aquí el padecimiento! ¡Me gozo, me cago en la mucha! Pero nosotros a veces estamos muy nublados en cuanto al propósito de Dios. Nos hablan del padecimiento, madre mía. Niña, ahora todo el mundo ayuda. ¿Quieres ponerte a los niños a ayunar al puertito de los niños? Ayuda a todo el mundo de rodillas. Te reprendo, te ato en nombre de eso. Padecimiento fuera, no toques mi casa. Coges un cordero, lo de huellas, le pones los dinteles. Pero San Pablo tiene tan nítido lo que es el propósito de Dios con él, que discierne rápidamente, dice, no, este padecimiento lo escribió Dios. A ver cómo digerimos esto. Hay padecimientos que los escribió Dios. Hay padecimientos que los escribió Dios. Se encuentra Pablo con Jesús, ¿no? En el camino de Damasco. ¿Qué le dice Jesús? Cuando habla con Ananías, para que Ananías vaya a orar por él. Dice, Ananías, ve y ora por él. Dice, ya sabes, dice, ya lo sé, Ananías, soy Dios. Uno ya sabe que sí soy Dios. Hay que ver a Ananías también, lo que hace el miedo, ¿no? Dice, Ananías, ve y dice, hombre, Señor, tú sabes que, ¿te acuerdas? ¿Sabes quién es este? Dice, sí, que lo conozco. Es que soy Dios. Pero ¿qué es lo que le dice a Ananías? Dice, no sabe lo que va a sufrir por mi evangelio. Hay sufrimiento que lo describe Dios. A ver, ¿cuál fue la mente pensante de la cruz?
¿El demonio? ¿Los hombres? La mente la pensó Dios. Perdón, la cruz la pensó Dios. La cruz la escribe Dios. Cuando descubrimos el propósito de Dios, discernimos hasta los padecimientos que son parte del propósito. Y nos duele, claro que nos duele, somos humanos. Claro que nos duele. Si nos pinchan, nos duele. Si las cosas vienen mal dadas, lloramos. Yo no sé cuántos aquí han llorado. Yo he llorado muchas veces. Te duele. Pero dentro de ese amargor, que tiene ese padecimiento, cuando tú disciernes que es un padecimiento escrito por Dios, ese padecimiento, aunque te duele, no te puede robar el gozo del Señor. Porque sabes que ese padecimiento que Dios ha escribido como parte del propósito que diseñó para ti, es un aula de su universidad que te va a hacer mejor. ¿Te duele? Sí. ¿Lloras? Sí. ¿No lo quieres abrazar? No. Pero no te roba el gozo. Por eso el apóstol puede decir, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. En otro lugar dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Esta tribulación momentánea produce, es decir, la tribulación en Dios, la tribulación del propósito, la tribulación diseñada por Dios, produce. ¿Qué produce? Esta pequeña tribulación produce. Es la tribulación la que produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación es la matriz de la que viene el crecimiento de gloria. He acabado la carrera. Por lo tanto, como segunda parte del mensaje que empezábamos esta tarde, os tengo que animar a no solo pelear la buena batalla, sino también a acabar la carrera. A entender que existimos porque hay un propósito previo. Y a entender que ese propósito previo a nuestra existencia es el porqué y el para qué de la misma. ¿Cuántos me entendieron hasta ahí? Levantan sus manos, gritan, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! El mejor aplauso que tengas de siempre. Aleluya. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta es la tercera obra en la que Pablo invirtió tiempo y esfuerzo. He guardado la fe. Vamos a preguntarle a Pablo. Pablo, ¿qué has guardado? Dice la fe. Dice, ¿y con lo demás que has hecho? Dice, no, lo demás me importa poco. Lo demás lo he perdido todo el camino. Dice, pero la fe la he guardado. Es decir, que cuando él ha llegado a acabando la carrera terrenal, cuando él ha acabado, está ahí, está ya en la línea de meta, cuando está ahí, va desnudo. ¿Qué lleva? La fe. Lo único que guardado es la fe. Oye, lo que tú guardas a mayor recaudo, ¿qué es? Lo más valioso para ti. Él ha guardado la fe porque la fe para él era lo más valioso que tenía. Con lo demás que ha hecho, con el fariseo de fariseos que ha hecho, lo ha perdido. Con el ser de la tribu de Benjamín que ha hecho, lo ha perdido. Con el ser discípulo aventajado de Gamaliel que ha hecho, lo ha perdido. Con el ser el universitario de Tarso que ha hecho, lo ha perdido. Con el dominar 3 idiomas que ha hecho, lo ha perdido. Con el tener 2 nacionalidades que ha hecho, lo ha perdido. Todo lo demás lo ha perdido, no le ha importado ir perdiendo. Pero la fe la ha guardado. Porque el apóstol sabía que si la fe está a buen recaudo, la salvación está asegurada. No necesitas guardar otra cosa. Lo único que necesitas guardar es la fe. Ahora bien, cuando hablamos de la fe, ¿de qué hablamos? A mi entender, la Escritura nos habla de 5 clases de fe. A mi entender, la Escritura nos habla de la fe inherente. Hay una fe que nos es inherente. La fe es algo con lo que nacemos. Porque la fe es la capacidad de creer. Y yo entiendo que yo nací con la capacidad de creer. Es inherente, viene de fábrica, la tenemos todo. Es como el airbag en los coches modernos. Va de fábrica.
Yo nací con la capacidad inherente de respirar. A mí, mi madre, que estaba con el Señor, no me tenía que decir, venga, Lolito, aspira, expira. No, yo nací así ya. Era algo inherente en mí, era un bebé y yo ya sabía respirar. La fe es inherente al nacimiento. Eres capaz de creer en lo que te decía tu padre, aunque no lo vieses. Tu padre te decía, no te preocupes, para allí tienes una bici. Tú no estabas viendo la bici, pero te lo había dicho tu padre, te lo creías, tenías capacidad de creer. Por lo tanto, para mí hay una fe inherente. También tenemos la fe salvadora. Para mí, ¿qué es la fe salvadora? La fe salvadora no es otra cosa que la fe inherente depositada en la persona y en la obra de Jesús. Cuando la fe inherente se deposita en la persona y en la obra de Jesús, entonces se convierte en fe salvadora. Es verdad que en el intermedio tiene que estar la predicación de la palabra y tiene que estar la palabra usada por el Espíritu Santo creando convicción de pecado, de acuerdo. Pero la fe inherente, dicho de una forma breve, colocada en la persona y en la obra de Jesús, eso es fe salvadora. Después tendríamos que hablar de una tercera clase de fe que dice la Escritura, que es el don de fe. Y esto sí que es un regalo. Todo un regalo que Dios le dio a quien le pareció dárselo. Es algo que depende del dedo soberano de Dios. Dios le dio a alguno un plus para creer todo lo que Dios dijese. Y esa gente, que no es que sean mejores que nosotros, es que recibieron ese don. Tienen la capacidad de hacer prodigios, maravillas, milagros. ¿Por qué? Porque tienen un plus de fe que Dios les entregó. Pero además de la fe inherente, además de la fe salvadora, además de la fe como don, está la fe como fruto, según la palabra del Señor, que no es otra cosa que aquello que se manifiesta en fidelidad, que sería su mejor traducción. Pero de la fe de la que habla aquí San Pablo, de la que yo quiero hablar hoy, no es de la fe inherente, ni salvadora, ni la fe como don, ni la fe como fruto, sino que yo quiero hablar de la fe que yo definiría, de la fe que le cree al Señor. La fe que le cree al Señor. Esa está al alcance de todos. La fe que le cree al Señor. No es la fe que cree en el Señor, que también es la fe que además de creer en el Señor, le cree al Señor. Y esa clase de fe que está al alcance de todos nosotros, esa fe que es la que yo entiendo que Pablo nos está hablando aquí, he guardado la fe, esa clase de fe que no solo cree en Dios, sino que además le cree a Dios, esa fe bajo mi criterio, esa fe es un misterio, esa fe es un misterio, es un misterio, esa fe es un misterio, esa fe te capacita para no hablar de lo que ves, sino para hablar de lo que crees. Hay una parte de la biografía de Abraham que no aparece en Génesis, pero que sin embargo está añadida en Romanos, por la pluma de San Pablo. San Pablo nos revela algo que Génesis no nos dice acerca de Abraham. Abraham, por la práctica de esta fe, era capaz de hablar no de lo que veía, sino de lo que creía. Dice la carta a los Romanos. Y Abraham no se debilitaba en fe, viendo a Sara y su esterilidad y menopausia. Ni tampoco se debilitaba viendo su cuerpo prácticamente decrépito. Abraham no tenía problema de vista, Abraham sabía lo que veía. Es decir, que Abraham, el texto nos está diciendo que veía a Sara y decía, hay que ver lo que es el tiempo, con lo que era esta mujer. Hay que ver lo que es el tiempo. El tiempo hace de los lunares verrugas, eso es así. Ese lunar, muero por ese lunar. Pasan los años acerca y se quita la verruga de ahí. El tiempo tiene estas cosas, ¿no? El tiempo tiene estas cosas. Hay que ver lo que era Sara. Era la cima de la belleza. Vieja, estéril como siempre y ahora con menopausia. Eso es lo que ve, los ojos lo ven. Pero no solo ve eso, es que se pone frente al espejo y se ve. Lo hemos entendido rápidamente, lo que es la vida, está en la vida. Con ciertos años te ves en el espejo. Y él se veía en el espejo y él dice, pero no se debilitaba por lo que veía. Es decir, él no se debilita en la fe porque ve a Sara vieja, estéril y menopáusica. No se debilita en la fe porque se ve su cuerpo decrépito ya. No se debilita. Oye, pero ¿por qué no te debilitas? Porque no hablaba de lo que veía.
Él no hablaba de lo que veía. Es decir, que Abraham no se iba a la plaza del mercado y decía, ¿estás enterado? ¿Has visto la Sara cómo está? Ya veo. Esto no... sí, llámelo pausica, mira esto. Él no hablaba de eso. No hablaba de... ¿Tú cómo andas? Yo... No hay manera. He hecho canela... productos afrodisíacos. Él no hablaba de eso. Lo ve, pero no habla de eso. Dice, no se debilitaba en la fe, ni porque veía a Sara vieja, menopáusica y estéril, ni porque se veía él decrépito. No se debilitaba en la fe, sino que se fortalecía. Dice el predicador. Sino que se fortalecía. ¿De qué manera te fortalecía? Dice, dando gloria a Dios. A ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que él no habla de lo que ve, él habla de lo que cree. En ese texto, la expresión dando gloria a Dios, que era la clave que le fortalecía la fe, dando gloria a Dios ahí, que es la clave que le fortalece la fe, dando gloria a Dios ahí quiere decir que él de lo que hablaba era de lo que Dios le había prometido. Él no perdía tiempo en hablar en lo que veía. Él invertía tiempo en hablar en lo que creía. Él no se movía por el ojo, se movía por el oído. Dar gloria a Dios ahí es lo mismo que Abraham, cuando hablaba con Dios y le decía, tú me prometiste que sería papá. Tú me prometiste que sería abuelo. Tú me prometiste que mi descendencia vendrían reyes. Tú me prometiste que mi descendencia sería más grande que las estrellas en el cielo y que la arena de las playas. Tú me prometiste que en mi descendencia todas las naciones serían benditas. Se estaba autopredicando. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. Él se autopredicaba con la promesa de Dios. Esta es la fe que necesitamos. Hablamos demasiado de lo que vemos y hablamos poco de lo que creemos. Por eso la fe se debilita, porque hablas de lo que no debes. La Escritura dice, en la palabra hay vida y en la palabra hay muerte. Hay muchos que malinterpretaron esto. De lo que está hablando es del poder de la palabra. Los políticos han entendido ese texto antes que nosotros los cristianos. Los políticos han entendido el poder de la palabra. De la palabra en términos generales, escuchen bien. Ahí no está hablando exclusivamente de la palabra de Dios, no, está hablando de la palabra. La palabra es un poder. Los políticos lo han entendido. Por eso repiten sus mensajes incesantemente. Y repiten, y repiten, y repiten, y repiten. Aunque digan una barbaridad, pero la repiten. Y de tanto repetirla, la barbaridad, que es una mentira, se convierte en una verdad. No han sido capaces de implantar en el tiempo actual una ideología que es absurda, además que es anticientífica. Pero no la han implantado en la sociedad. No dicen hoy que uno no es lo que es, sino lo que desea ser. No dicen hoy que el sexo nada tiene que ver con un género. Lo dicen. El sexo no tiene nada que ver con un género. ¿Pero cómo que no? Si la ciencia dice que sí. Dice que yo, no. El sexo no tiene nada que ver con un género. Tú sexualmente puedes ser un varón, anatómicamente, pero tú, en tu género puedes ser femenino, porque te sientes una mujer cautiva en el cuerpo de un hombre. Y han empezado a decirlo. Llevan una década diciéndolo. Bueno, hoy día la sociedad se lo ha comprado. Se lo ha comprado la sociedad, pero eso es algo anticientífico, es lo más absurdo, lo más tonto, lo más estúpido que se puede decir, pero hoy todo el mundo se lo cree. ¿Por qué? Porque lo han repetido, porque creen en el poder de la palabra. Nosotros tenemos la palabra de Dios y no nos la creemos. Y hablamos de lo que vemos y no hablamos de lo que creemos. Pero Abraham entendió lo que San Pablo está hablando y he guardado la fe, de esa fe está hablando Pablo dice, yo lo que he guardado en mi corazón ha sido hablar de lo que Dios me decía y nunca de lo que veía. Porque no hay que hablar de lo que se ve, hay que hablar de lo que se cree. Y esto no es confesión positiva. De lo que yo estoy hablando no es de confesión positiva. La confesión positiva es una distorsión de lo que es una verdad, que es el lenguaje de fe. Y yo os animo a que habléis de fe. ¿Y qué es hablar de fe? Hablar de lo que Dios promete. Hablar de lo que Dios dice aquí. Vamos a hablar para creerlo. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Hay unas señales que seguirán a los que creen. ¿Las hay o no las hay? Bueno, pues aquí no las hay, ¿no ves? Pero hay otros sitios que sí. Digo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Hay señales que siguen a los que creen? Están asustados si no lo van a decir. ¿Por qué? Porque no deben hablar de lo que creen. Pero la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Hay una señal que me sigue, dice la Biblia. Pondrán las manos a los enfermos y se sanarán. De esto
tenemos que hablar? Tenemos que hablar que hay sanidad para los enfermos. Tenemos que hablar que hay resurrección para los muertos. Tenemos que hablar de que hay salvación para los perdidos. Tenemos que hablar de que en un saludo el feto puede saltar en el vientre de la madre puede ser llena del Espíritu Santo y puede terminar profetizando. ¿Con qué? Con un saludo. De esto tenemos que hablar. De esta es la fe que guarda San Pablo. La fe de la que habla San Pablo es una fe en su parte misteriosa, Es una fe es una fe que no está sujeta a fidelidad. ¿Qué pasa con el centurión romano? Va a los del pueblo de Israel y dice, oye, decirle a Jesús este vuestro, que hace milagros, que sabe la gente, decirle que tengo un siervo mío que estamos enfermos. Dile si pudiera venir a sanármelo. ¿Quién es el que está pidiendo esto? ¿Es un centurión romano? ¿Es del pueblo judío? No. ¿Es cristiano? Evidentemente tampoco. El cristianismo como tal todavía no existía. Es decir, es un inconverso. Pero él ha creído en algo que ha escuchado. Le ha dicho, oye, hay un tal Jesús por ahí que sana enfermo. Tiene un siervo suyo que está enfermo. Se acuerda de lo que ha escuchado y le dice, oye, ¿por qué no vais y le decís a este Jesús? ¿Os acordáis que yo os di economía para lo de la sinagoga? Mira, ve. Y tú le dices, pues vale que vamos. Y cuando le dice, mira Jesús, ve, hombre, al centurión este no es mala persona, nos dio una ofrenda, hicimos la sinagoga. Pues ve, y Jesús va. Cuando está cerca, ¿qué dice este hombre? Dice, no soy digno de que vengas a mi casa. La cercanía de Jesús le ha despertado convicción de pecado. Dios mío, qué santidad no tenía que desprender eso. Está todavía lejos de la casa, pero ya el círculo de influencia llegaba. Lo ha visto de lejos y ha sentido una convicción de pecado y ha dicho, no, que no venga, yo no soy digno de que ese santo entre en mi casa. Está confesando que hay un pecado en su casa. Está confesando que hay un pecado en su casa. Está confesando, no soy digno, está confesando, hay un pecado en mi casa. Y ese que viene es un hombre santo. No entiendo mucho, pero hay algo en él. No es normal. No, en mi casa no. Tú eres demasiado santo, en mi casa es demasiado inmunda. Hay algo en su casa. Yo no sé lo que habría en su casa. Pero a mí me llama mucho la atención que pida sanidad para un siervo. Me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque un esclavo era un mueble. Un esclavo era un mueble. Un mueble, eso era un esclavo. Pero este pide sanidad por un esclavo, ¿por qué? No lo sé, no sé por qué pediría sanidad por un esclavo. Sí sé que los romanos adoptaron la cultura griega. Y sé que en la cultura griega la bisexualidad era algo que estaba aceptado. Y que existían los mancebos. Eran jovencitos que los amos podían tener para sus caprichos de intimidad. No digo yo que fuese, pero digo que era romano que adoptó la cultura griega. Y está pidiendo. Yo no lo digo, no estoy diciendo, pero yo no lo digo. Pero yo no digo nada, que a mí no me gusta hablar de la gente, pero lo estamos haciendo. Pues esto no fuese un pecado había en su casa. Dice, no soy digno de que entre en mi casa. Pero escucha, decirle a ese Jesús que yo sé que no hace falta que entre en mi casa. Yo sé que si dice la palabra, con la sola palabra dicha, misión oscura. Porque yo soy hombre de milicia. Tengo hombre bajo mi autoridad y yo estoy bajo autoridad de otros. Y cuando yo mando, al que mando va. Y yo sé que ese tiene autoridad sobre la enfermedad. Cuando le da toda esta argumentación, Jesús se queda. Dice, no he hallado tanta fe ni aún en Israel. Y sirvió. ¿Qué es la fe? Sirvió. Alguno podría decir, bueno, pero Dios nada más que atiende la fe de los fieles. Sí, pero esto de decir tiene poco. Pero lo atendió. ¿Qué es la fe? La fe no solo habla de lo que ve, sino no habla de lo que ve, sino de lo que cree. La fe en ocasiones no está ni sujeta a fidelidad. La fe hace el nombre de la ley, el nombre de la gracia. Tu favorito. David cronológicamente, ¿en qué tiempo vivió? ¿En qué tiempo vivió David cronológicamente? De la ley. David vive en el tiempo de la ley cronológicamente. En el tiempo de la ley, el sacerdocio que juzgaba, ¿cuál era? La legislación de Aarón. Se juzgaba bajo la legislación del sacerdocio de Aarón.
En esa legislación arónica, si uno adulteraba, ¿qué le pasaba? Lo apedreaba. Y si uno asesinaba a su semejante, ¿qué pasaba? Que lo asesinaban a él. David toma a Betsabé y adultera. Y mata a Urías para tapar el embarazo de Betsabé. Pero, ¿lo apedrearon? Él lo tiene todo oculto y tapado, pero llega Natán, ¿no? Y llega Natán y le cuenta la historia famosa. Y cuando le cuenta la historia famosa, le dice: Natán, ese hombre eres tú. ¿Qué hace David? ¡Oh! ¡He pecado contra Dios! ¿Qué le dice Natán? Que no te preocupes, Dios te ha perdonado. Espera. ¿Cómo no te preocupes, que Dios te ha perdonado? No te preocupes, no. No te preocupes, no, preocúpate. Preocúpate, David, llama a Betsabé, porque os vamos a apedrear a ti y a ella. Esto es lo que toca. ¿Toca o no toca? Es que a todos los que hacían eso los mataban. ¿Y a David por qué no? Ah, que Dios tiene favoritos. Con lo cual Dios hace acepción de personas. Tenemos que descartar que Dios tenga favoritos. Tenemos que descartar que Dios haga acepción de personas. Esto hay que descartarlo. Porque Dios no peca. Entonces, ¿qué pasa? Porque a este no se le aplica la sentencia arónica. Porque él vivía bajo la legislación del sacerdocio de Melquisedec. ¿Cómo? Sí, es la única explicación posible. Estoy intentando salvar a Dios, ¿no? Pero dejadme hacer el alegato para salvar a Dios. Yo digo que David, a pesar de adulterar y de asesinar, no muere apedreado, sino que Dios le perdona porque se arrepiente, sencillamente porque Dios le aplica la legislación de Melquisedec y no la legislación de Aarón. Le aplica la legislación de la gracia y no la legislación de la ley. Por eso le perdona. Nosotros en la gracia, tiene un libro de todo lo malo, tocamos madera, pero nosotros en la gracia, si adulteramos y después nos arrepentimos, evidentemente, y nos apartamos de la mujer con nuestro adulterio, si nosotros adulteramos y nos arrepentimos, ¿nos perdona Dios sin matarnos? En la gracia sí. Si yo te mato, que no te haya matado, si algún día tuviese un arrebato de locura y te matase, si después me arrepiento, Dios me perdona, sin necesidad de matarme, me perdona. ¿Por qué? Porque eso es parte de la legislación de la gracia que está bajo el sacerdocio de Melquisedec. Es decir, que a David se le dio el trato que se me daría a mí, solo que David no pertenece cronológicamente a la gracia, sino a la ley. ¿Por qué hace esto Dios? Sencillamente porque él, siendo un hombre de la gracia, es juzgado. Perdón, siendo un hombre de la ley, es juzgado como un hombre de la gracia. Pero ¿dónde encontramos todo esto? ¿Dónde está basado esto? En Hechos capítulo 15. ¿Qué se debate en Hechos capítulo 15? En el capítulo 15 de Hechos se debate si la circuncisión tiene que ser parte de la doctrina de la Iglesia. Y ahí aparece Pablo, y ahí aparece Bernabé, y ahí aparece Pedro, diciendo que no tiene que ser parte, porque ellos en su experiencia personal se han dado cuenta que los gentiles han sido bendecidos por Dios, igual que los judíos, sin necesidad de circuncisión. Entonces su experiencia personal la aportan en lo que es el Concilio de Jerusalén. Y de que ellos terminan de hablar, ¿quién habla? Jacobo, el hermano carnal del Señor, el hijo de María, el pastor de la Iglesia de Jerusalén. Pero cuando Jacobo habla, ya no habla desde la experiencia personal. Él sabe que la experiencia personal no puede ser base de una doctrina, que la base de la doctrina tan solo puede ser la palabra de Dios. Y es entonces que Jacobo, respaldando a lo que han dicho el Pedro, a lo que ha dicho Bernabé y a lo que ha dicho Pablo, respaldándolo, usa la palabra del Señor en el profeta Amós. Y dice Jacobo, esto que dicen estos tres es verdad, porque está en consonancia con lo que dijo el profeta Amós. ¿Qué dijo el profeta Amós? En lo postrero de los tiempos levantaré el tabernáculo caído de David, para que todas las naciones busquen al Dios de Israel. ¿El tabernáculo caído de quién? Dice Jacobo, de David. ¿Cuál es el tabernáculo caído de David? Está el tabernáculo de Moisés, está el templo de Salomón, pero ¿cuál es el tabernáculo de David? El tabernáculo de David es la tienda que David levantó para meter el arca cuando fue proclamado rey. ¿Recordáis cuando David fue proclamado rey y tomó el arca y la llevó a Jerusalén? Dice que levantó una tienda, no era el tabernáculo de Moisés, él levantó una tienda. ¿Y en esa tienda qué hacía David? ¿Qué hacía David en esa tienda? Se ponía el efod. Espérate, vamos a ver, David, que además de adúltero y asesino, es que estás usurpando el sacerdocio. Se pone el efod tan solo se lo pueden poner los sacerdotes. Y para ser sacerdote había que ser de la tribu de Leví, pero es que David no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. ¿Y tú por qué te pones un efod? Pero no solo se pone un efod, es que se atreve a entrar en la tienda y baila. Danza, bailando, que bailar no se puede, danzaba. Aquí hay algunos bailones, no se puede bailar, más que se puede danzar. Entre la danza y el baile hay unos matices que no voy a explicar ahora. Pero este danzaba, y delante de que danzaba,
lanzaba delante del arca. Pero tú, ¿cómo puedes tener la osadía de ver el arca? Si el arca no la puede ver nadie, además que somos sacerdotes. Pero tú, ¿quién te crees que eres? Pero no solo la ve, sino que se baila delante del arca. Perdón, se lanza delante del arca. Pero ¿esto cómo es? Pero es que además hace sacrificios. Pero vamos a ver, a su descendiente, Uzías es un descendiente de David. Entró una vez en el lugar santo, ¿no? Y ofreció incienso. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al pobre de Uzías? Que entraron los sacerdotes y le dijeron: Uzías, a ti no te pertenece. Y Dios dice: es verdad que no te pertenece. ¿Qué le hizo Dios? Lo castigó, lo quedó leproso. Pero David no, David se pone el efod, baila, hace sacrificio. ¿Qué te pasa a ti, David? Oye, por cada David no lo queda leproso y se entrometió en el sacerdocio. Porque en la legislación de Melquisedec todos somos sacerdotes. ¿No? ¿No dice eso? Las cartas universales de los apóstoles. ¿No dice que somos real sacerdocio? Nosotros somos sacerdotes, yo soy sacerdote. No pertenezco a la tribu de Leví, pero soy sacerdote. ¿Por qué? Porque estoy bajo la legislación de Melquisedec. Ahí también se le trata como un hombre de la gracia. Porque la tienda que levantó David, el tabernáculo del que hablaba Amós, era una prefiguración de la gracia. Y el tabernáculo caído de David se levantará para que todas las naciones busquen al Dios de Israel. Era una prefiguración. David en su fe adelantó la gracia para él. No es que Dios tenga favoritos. No es que Dios haga acepción de personas. Es que le está juzgando conforme al orden de Melquisedec y no conforme al orden de Aarón. Por eso le valió con arrepentirse del adulterio, le valió con arrepentirse del asesinato y hacía de sacerdote porque se le permitía hacerlo. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué traslada el nombre de dispensación? Esta es la fe. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? He guardado la fe. Es increíble. La fe alcanza principios. La fe sorprende a Jesús. La fe es algo extraordinario. Por eso San Pablo dice: he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He guardado la fe. He guardado la fe. Últimamente intento acariciar la fe. Últimamente intento no entenderla, pero intento que la fe sea parte de mí. No hay nada imposible para Dios. Y la fe puede alcanzar todo lo que Dios en su omnipotencia nos prometió. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas fueron las tres ocupaciones principales en las que Pablo invirtió su tiempo y lo mejor de su esfuerzo. Dios nos ayude a invertir nuestro tiempo y esfuerzo en pelear la buena batalla, en acabar la carrera, en guardar la fe. Fuerte ese aplauso siempre para el Señor y el siervo de Dios.